Bien, como podéis ver, nos vamos a adentrar en el siguiente apartado de este curso. Vamos a dejar ya los cálculos a un lado, solo evidentemente que me planteéis dudas, que las seguiré respondiendo con mucho gusto y añadiendo vídeos o respondiendo en los foros. Eso no es ningún problema. Pero nos vamos a adentrar en un territorio que es el que constituye realmente el núcleo duro de esta asignatura, que es lo que en algunos manuales y tradicionalmente se denomina la metateoría de la lógica. Pero permitidme que antes empiece por hacer un repaso de lo que hemos averiguado hasta ahora. Empezamos motivando este curso como un intento de seguir la agenda de la Ilustración y observamos que un prerequisito para automatizar, sistematizar, eliminar el conflicto y la disputa en el caso de juicios, la emisión de un juicio a partir de una colección de información previa, era el diseño de un lenguaje formal, un lenguaje que nos permitiera exhibir la estructura que tenían los enunciados que participaban en un argumento, en una inferencia, y pudiéramos entonces dirimir si la conclusión se seguía o no en función de la estructura, solamente de las partes participantes, de la información depositada en las premisas. Ciertamente, cuando podíamos corroborar que eso era así, teníamos una razón excelente para afirmar que la conclusión se sigue ineludiblemente de las premisas. Eso estaba asociado al término leibniziano de una característica universalis. Esa especie de característica universalis se ha concretado a lo largo de este curso en lo que podríamos llamar el lenguaje de la lógica de primer orden, como hay en el subíndice LPO, lógica de primer orden. Esto es lo que Frege intenta comunicar en los Grundlagen der Arithmetik, si mal no recuerdo, cuando afirma que él cree haber dado un impulso fundamental a esa demanda de una característica universalis. Ahora bien, un lenguaje por sí solo, y yo creo que Leibniz fue perfectamente consciente de ello al demandar también una macesis, un cálculo. Un lenguaje por sí solo sirve para clarificar las cosas, pero no aporta los mecanismos básicos que nos permiten determinar cuando algo es o no consecuencia de otra cosa. Es decir, la mera claridad en la estructura de los enunciados que participan no es una garantía de que exista un procedimiento de cálculo. Lo que hicimos fue entonces analizar la relación abstracta de consecuencia y empezamos por aportar un criterio que se sustanciaba en la consecuencia semántica. Esto no es del todo fiel a los hechos históricos, pero es la reconstrucción racional más plausible y que nos permite enfocar mejor cuál es el asunto de la lógica hoy en día. La consecuencia semántica lo que permite es aportar un criterio que explica por qué decimos que algo es consecuencia. Cuando digo algo, entendedme, siempre estoy refiriéndome a un conjunto de premisas, y cuando digo otra cosa siempre me estoy refiriendo a una forma. Este criterio observábamos que, no obstante, no conducía a un procedimiento de decisión. Era un buen criterio y era claro y distinto, en un sentido cartesiano, siempre que las fórmulas en las premisas son verdaderas para un modelo, la conclusión también lo es. El criterio no puede ser más razonable. Sin embargo, eso lo debíamos intentar transformar en un procedimiento de decisión, de tal manera que, puesto en manos de una máquina, puesto en manos de seres humanos que están calculando con lápiz y papel, todos del mismo modo, llegaran todos a la misma conclusión y esta fuera afirmativa o negativa. A se sigue de gamma o no se sigue. Fijaros que nos dimos cuenta de que además eso no dependía del criterio, más bien dependía de algo inesperado. Dependía de la complejidad del lenguaje, porque esto sí lo podemos asociar a un criterio de decisión cuando nuestro lenguaje es un fragmento del lenguaje de la lógica de primer orden. Por ejemplo, lo podríamos hacer en el nivel proposicional, cuando solamente teníamos las conectivas.
¿Cuál era el procedimiento de decisión asociado a la evaluación de la consecuencia semántica? Las tablas de verdad. Las tablas de verdad son literalmente un cálculo, aunque a veces se les denomina procedimientos semánticos. Literalmente lo que son es un cálculo para determinar cuándo A es consecuencia de gamma. También se puede hacer en el fragmento monádico, cuando no tenemos relaciones binarias, ¿no? En ese caso, por eliminación de coantores, podemos utilizar un mecanismo similar al de las tablas de verdad, que también nos permiten determinar cuándo es consecuencia de otra cosa. Primera consecuencia inesperada. La transformación de un criterio como este en un procedimiento de decisión, que es lo que hemos estado buscando desde el principio, no depende exactamente de los mecanismos del cálculo ni de la claridad en el diseño del lenguaje, sino de su capacidad expresiva, una de las cosas más complicadas de entender en la matemática contemporánea. Si no queremos contar demasiado, tenemos procedimientos de decisión. Si queremos contar bastantes cosas, las que necesitamos, entonces no se sabe. Pero eso lo veremos más adelante. Para intentar hacer un ataque más constructivo de lo que era la noción de consecuencia, introdujimos la noción de cálculo. ¿De acuerdo? De tal manera que construyéramos explícitamente la fórmula A partir de las fórmulas dadas en el conjunto de premisas. Ahora el criterio es absolutamente constructivo, parece perfectamente encaminado a la decisión. Yo puedo, si tengo un cálculo, si tengo un sistema de reglas, yo voy a tener que poder determinar si A es consecuencia o no de gamma. Ojo, esto está mal dicho. Y esta es una de las cosas que voy a intentar clarificar ahora. Observad que he dicho, si tengo un cálculo, yo voy a poder determinar si A es consecuencia o no de gamma. Eso no es estrictamente cierto. Lo que yo voy a poder hacer, como habéis visto en los ejemplos anteriores, sobre todo los primeros, no los últimos, es intentar construir una prueba. Ahora bien, vosotros mismos, que ahora os sentís un poco impresionados por este mecanismo de cálculo, quiero que meditéis si cuando alguien os propone una prueba determinada, os dice, estas son las premisas, esta es la conclusión, pruébalo. Si vosotros estáis en condiciones de determinar lo siguiente, no existe una prueba, yo he hecho todo lo posible y no existe una prueba, como veíamos en los últimos ejemplos, os lo decía yo, esos ejemplos eran ex professo diseñados para que vierais que no puede existir una prueba, o no he encontrado la prueba por mi ineficacia, o porque aún no me he tomado el tiempo suficiente. Este es uno de los problemas que ahora se están revelando. Cuando hemos hecho el segundo tipo de aproximación al problema de la ilustración, es decir, dan herramientas para determinar cuándo algo es consecuencia de un conjunto dado de premisas, nos damos cuenta que los cálculos tampoco son por sí solos capaces de aproximarnos a un procedimiento de decisión. Y esto es sorprendente. O sea, la agenda ilustrada se ha ido complicando de manera inaudita a lo largo del desarrollo de la lógica contemporánea. Un lenguaje claro y distinto nos debería dar las pistas. No lo hace. La definición abstracta de consecuencia debería quizá introducirnos en la pista de cómo completar nuestras teorías. No lo hace, necesitamos un criterio. La relación de consecuencia semántica es un criterio, pero no nos conduce a un procedimiento de decisión. Los cálculos deberían hacerlo, porque son procedimientos puramente simbólicos. Sin embargo, si los analizamos por dentro, nos damos cuenta de que en general a los cálculos les ocurre lo mismo que ocurría en este nivel. Para el nivel sentencial yo puedo, os lo dije antes, yo puedo adjuntar cálculos. El cálculo de deducción natural no es el mejor ejemplo, luego lo explicaré. Puedo utilizar cálculos que aporten un procedimiento de decisión, de tal manera que cuando a mí se me ofrece una conclusión de un conjunto gamma de premisas, yo puedo determinar si A es consecuencia o si no lo va a ser nunca. ¿De acuerdo? Si no lo va a ser nunca, puedo decidir eso y arrojar en tiempo finito una respuesta a aquel individuo o a aquel grupo de individuos que me lo hayan planteado como una pregunta. También en el fragmento monádico, de nuevo depende del nivel del lenguaje, de nuevo depende de algo inesperado.
es la capacidad expresiva. Bien, todo esto ¿a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a observar que en realidad lo que suponíamos que era un programa relativamente sencillo es un programa que se ha complicado tremendamente y que ofrece sin embargo algo que sí que me quiero entretener ahora, y es la definición de lógica. Diréis, bueno, eso ya lo vimos. Acordaos que insistí mucho en qué era la lógica como disciplina. Ahora vamos a definir lógica en un sentido objetivo, en un sentido particular, una lógica determinada. Y nos estamos dando cuenta que una lógica determinada contiene al menos los tres elementos que están aquí. Es decir, que podemos definir una lógica como un triplo formado por un lenguaje, ¿de acuerdo?, por una relación de consecuencia semántica y por un cálculo o un conjunto de cálculos que en cualquier caso tienen que ser equivalentes. No va a ser que uno pruebe una cosa y otros prueben otras. Esto es lo que denominamos una lógica. Y tenemos que introducir al menos un requisito más, y es que los cálculos no prueben nada falso con respecto a los modelos. Y lo que vamos a hacer en el resto del curso es estudiar precisamente cuáles son las propiedades de esta lógica, la lógica de primer orden. Es decir, cuando el lenguaje es el de la lógica de primer orden, los modelos son los modelos de la lógica de primer orden y los cálculos son los cálculos de la lógica de primer orden. Lo que vamos a estudiar entonces es cuáles son las propiedades que tiene este sistema en orden a satisfacer lo que es la agenda de la ilustración, es decir, las posibilidades de ofrecer un procedimiento de cálculo para determinar todo aquello que pueda caber dentro de la potencia expresiva de la lógica de primer orden. Ese estudio, precisamente, el de las propiedades de una lógica, es lo que se denomina metateoría. La expresión metateoría en algunos manuales, sobre todo en los manuales más antiguos, ha servido a veces como excusa. Me explico. En los manuales que se van publicando en Europa durante los años 50, que son manuales que aquí vienen a tener una traducción durante mediados de los años 70, finales de los años 70, son manuales que insisten mucho en la distinción lógica y lo que ellos llamaban metalógica, que podría equivaler a la que aquí estamos llamando la metateoría, o simplemente, si queréis, la teoría de la lógica entendida en este sentido. ¿Por qué digo que servía como excusa? Digo que servía como excusa porque esos manuales estaban muy volcados a presentar las reglas de los cálculos, el aparato semántico de una lógica. Normalmente eran la lógica de primer orden, pero se introducía muy progresivamente con muchas etapas, dando a entender que ese era el sistema que los lógicos utilizaban normalmente en la resolución de sus objetivos, y que luego había otras personas que se dedicaban a criticar a los lógicos y que estudiaban las propiedades de ese sistema. Esto es una concepción completamente arcaica. La lógica en sí misma lo que es, y no otra cosa, es el estudio exactamente de la relación que existe entre el lenguaje, los modelos y los cálculos, dado un sistema determinado, es decir, empezando por el lenguaje, construyendo los modelos e intentando fabricar cálculos apropiados para ellos. Eso es básicamente lo que es el objetivo de la lógica contemporánea: analizar si un determinado lenguaje, una interpretación semántica, es decir, el significado de sus expresiones, cuando estas son verdaderas o falsas, y las reglas que permiten mecanizar la relación de consecuencia semántica, nos permiten alcanzar o no unos mecanismos de juicio con respecto a estas situaciones. Con respecto a la relación de consecuencia, ya se analiza de esta manera, ya se analiza de esta. Veremos cuál es el equilibrio entre eso. Por de pronto hemos aprendido una cosa: esta relación, la derivabilidad formal, no es independiente de la relación de consecuencia semántica. No queremos probar cosas falsas en ese sentido. Bien, esta primera entrega de lo que es el resto de lo que va a ser el curso
lo vamos a detener aquí y en la siguiente lo que vamos a hacer es explicar cuáles son estas relaciones, las que existen entre la consecuencia semántica y la derivabilidad formal, que como veis son dos maneras que ahora tenemos que valorar. Tenemos que valorar porque son muy distintas en definición, son muy distintas en formato. Hemos visto que no son del todo independientes, pero tenemos que analizar en qué sentido lo son o dejan de serlo. Y sobre todo, ya os digo, con la vista puesta en intentar algebraizar los mecanismos de juicio, a saber si eso es posible o no, dependiendo de la cantidad de potencia expresiva que hayamos depositado en nuestro lenguaje. Con esto me despido de momento y el próximo día entraremos en ciertas nociones abstractas que nos van a permitir analizar la tensión que existe entre estas dos formas de estudiar la relación de consecuencia.